Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este conversatorio de lanzamiento del libro Cómo se ha construido la administración pública colombiana. Nuestros invitados el día de hoy: Paca Zuleta, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Jorge Hernán Cárdenas, consultor en asuntos públicos; Santiago Leiva Botero, autor del libro; y Pablo Sanabria Pulido, autor del libro Que se excusa está fuera del país, pero también hizo parte de este libro. Muchas gracias, adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde de sábado. Todos esperamos que empiece a llover pronto, pero mientras tanto vamos a hablar aquí un poco sobre la administración pública. Quisiera contarles previamente que este libro es producto de un convenio que se hace entre Función Pública, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y Valor Público de la Universidad EAFIT. Entonces, pues antes de arrancar yo quería dar unos agradecimientos, sobre todo a las personas que apoyaron este proyecto. Muy especialmente quería agradecer a Liliana Caballero, que no está aquí con nosotros y que justamente hoy anunció su salida de la alcaldía como secretaria general, terminando, digamos, una carrera muy larga en la administración pública. También a Fernando Grillo y a César Augusto Manrique, el actual director de Función Pública. También a todo el equipo de la Universidad de los Andes, de Editorial Uniandes, de Editorial EAFIT, que colaboraron, digamos, en este proceso, pues, que duró 5 años. Este fue un proyecto que arrancó en 2018, justamente cuando Función Pública decide celebrar los 60 años de la Ley 19 del 58, producto también del plebiscito del 57, que arrancan todo este proceso de modernización. Y este libro en particular es nuestro segundo libro. En el año pasado se lanzó a finales de año un libro que se llamó El Estado del Estado, que fue un libro justamente que mira todo este proceso de construcción y modernización del Estado desde, como señalaba, desde finales del plebiscito del 57 prácticamente hasta el momento actual. Con este libro pues quisimos hacer un cambio y adoptar como un género que no es muy común en estos temas, que es el género de las entrevistas. Entonces nosotros, pues aquí también es importante agradecerle a todas las personas que creyeron en el proyecto y que participaron. Digamos, entre ellos tenemos aquí a dos de las personas que pues participaron como entrevistados, que justamente pues está María Margarita Zuleta Paca. Ahorita vamos a conversar un poco con ella, no solamente de su entrevista, sino en general del libro. También está Jorge Hernán Cárdenas, que también estuvo como entrevistado en el libro. Con ellos vamos a hablar un poco de justamente pues todo este proceso de reforma. También en el libro tuvimos a Diego Jones, uno de los abogados administrativistas más destacados, a Edgar González Salas, que ha tenido, digamos, una larga trayectoria, no solamente en LESAP, sino en distintos cargos en Función Pública y otros, Carlos Caballero Argáez, Claudia Jiménez, que fue la reformadora justamente en el programa PRAP del presidente Uribe. Ahí estuvo también Paca, que hizo trayectoria no solamente en el gobierno Uribe, sino también en el gobierno Santos, digamos, en distintas funciones. Liliana Caballero, que ya la mencioné, que tiene una trayectoria muy larga, que arranca más o menos, podríamos decir, desde el gobierno Gaviria, sigue con Samper y básicamente termina también como directora de Función Pública del gobierno Santos. Entonces es una trayectoria realmente de 2 décadas. Catalina Crane, que fue quien hizo, digamos, dirigió el acceso a la OCC de Colombia. María Lorena Gutiérrez, digamos que no solamente fue ministra consejera, sino fue quien también de Santos, sino fue que también guió todo este proceso de reforma en el gobierno Santos, y Fernando Grillo, el director de Función Pública. Entonces, todas estas personas pues hicieron parte del proyecto, y ustedes van a encontrar en el libro justamente los testimonios, todas estas voces, donde, como yo les decía, no es un género tradicional. Lo normal es que se encuentre más en un libro de historia, un libro mucho más grueso. Paca ahora decía que le gustaba porque era un libro fácil de leer, corto, un libro, digamos, que le da relevancia justamente a las voces de las personas.
Entonces yo quisiera como arrancar con una pregunta breve, breve pero sustanciosa, de justamente en el criterio de ustedes, ¿cuál es el aporte de este libro para el conocimiento y la práctica de la administración pública? Bueno, primero que todo un saludo para todos, un agradecimiento tanto a la Escuela de Gobierno como al Centro de Valor Público de AFID, Escuela de Gobierno de Uniandes, y también destacando el esfuerzo que se hizo con la publicación de este libro. Santiago pregunta cuál es el valor de este libro. Yo diría que la cosa más interesante del libro, pues justamente hay una parte introductoria donde ellos como que recogen las observaciones o los resultados de esas entrevistas y ponen en perspectiva un poco los diferentes enfoques y los factores que de alguna manera facilitan estas reformas. Entonces hablan de los estilos de los gobernantes, hablan del condicionamiento y el entorno, que es un factor que afectó a unos gobiernos y no les permitió avanzar tanto frente a otros, del entorno internacional. En fin, hacen como una buena discusión de cómo se dieron todas estas reformas, pero el valor del libro, Santiago, es la buena conversación. La administración pública colombiana es la sumatoria de muchos esfuerzos, de muchas personas. Si tú miras la ley 489, pues le correspondió en el año 98 al gobierno Samper, mientras que la ley de empleo público le correspondió a Álvaro Uribe en el 2004. La una es el estatuto, digamos, de la administración pública, la otra es la ley del empleo público, los principios del empleo público, el acceso a la carrera administrativa, etc. Entonces, fíjense, son dos actuaciones que las dos son necesarias. Si a eso agregamos lo que pasó con el ingreso a la OCDE, digamos, en el gobierno de Santos, que generó muchas nuevas discusiones, o lo que le tocó al presidente Gaviria con la reforma constitucional del 91, que también transformó la administración pública, pues yo diría que todos los gobiernos van haciendo su pequeño o su gran aporte, pero lo interesante del libro es que recoge un poco como esos énfasis que tuvieron esos gobiernos a través de las conversaciones inteligentes con esas personas, esos funcionarios, que de alguna manera ustedes logran sacar esa conversación. Ahora, interesante decir que muchos de esos actores estaban vivos, porque si el libro se demora 10, 20 o no sé cuántos años, encuentra menos y los testimonios van a ser más lánguidos, pero no, por lo general todos los que están ahí pudieron opinar con un gran detalle. Entonces yo diría que es eso, Santiago. Generalmente no le ponemos la misma atención a la administración pública que a la política en términos generales. Y yo creo que una de las cosas que a mí me parece muy interesante, obviamente como eso es parte del oficio de Jorge Hernán, él da por hecho que a todo el mundo le interesa ese oficio que tenemos nosotros. Pero incluso las tensiones existen dentro de una escuela de gobierno, dentro de Valor Público y el grupo académico de ustedes. Generalmente tienen mucho más peso y más fuerza aquellos que estudian las políticas públicas o que estudian los momentos políticos. Pero quien hace administración pública es quien finalmente acaba haciendo la tarea de entregarle bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Y yo creo que algo que es muy importante es rescatar el papel de la administración pública en general, no solamente en la estructura del Estado y en cómo funciona el Estado, sino en cómo se materializan las políticas públicas, cómo logramos luchar contra la pobreza, cómo logramos luchar contra el narcotráfico, cómo logramos administrar justicia, cómo logramos empezar a tener datos de calidad para eso lo hacemos a través de instrumentos de la administración pública. Y yo creo que en general en Colombia nos falta un poco rescatar el valor de la administración pública y el valor del empleo público en términos generales, y creo que eso es muy muy positivo. A mí también me parece muy positivo el tamaño del libro. Yo creo que la gente cada vez lee menos y todos tenemos que encontrar formas
de comunicar más eficazmente, de transmitir esa lógica del mensaje de la historia de la administración pública de forma eficaz. Y yo creo que ustedes ahí lograron algo muy, muy importante. Sí, yo creo, Paca, que justamente hay un reto muy grande para producir más conocimiento en administración pública. Por acá pasó ahora por el stand Claudio López y nos contaba qué bueno porque nos quedamos con los libros de Fernando Uricoechea de 1986, que es como el gran clásico de la administración pública. Y desde entonces yo creo que nos obsesionamos mucho con los gobiernos territoriales, regionales, le sacamos de vista un poco la mirada sobre el Estado y el cambio en el Estado, y realmente no es mucha la literatura que se ha producido sobre esto. Mucha literatura sobre empleo público, mucha literatura también desde el derecho administrativo sobre las reformas, pero desde la administración pública muy poquito. Entonces yo creo que hacerlo de esta manera y darle las voces a quienes han sido los reformadores, yo creo que rescata un conocimiento muy, muy valioso. Entonces quería que arrancáramos un poco. El libro tiene una estructura donde nosotros partimos de una idea, y es que toda reforma al Estado implica la construcción de un pasado problemático y de un futuro imaginado. Es decir, hay un futuro promisorio que se quiere construir con una reforma, y más o menos las reformas al Estado siempre tienen como esa estructura narrativa. Digamos que no solamente la del gobierno actual, sino la de cualquier gobierno, tiene que construir un problema para tratar de solucionarlo a partir de unas reformas. Entonces yo quería que habláramos un poquito de eso, cómo era ese pasado insatisfactorio y ese futuro prometido que se construyeron en distintos periodos. Y lo que les voy a proponer es que con Jorge Hernán hablemos más bien como de ese periodo de los años 90, gobierno Gaviria, Samper y Pastrana, y con Paca hablemos más del periodo Uribe Santos. Entonces, antes de darle la palabra, quiero como proponer una idea, y es que justamente en esto de las reformas al Estado es muy importante la construcción de un imaginario de cambio, que está construido justamente por ese pasado problemático, ese futuro prometido. Y si uno ve los que han sido los momentos más exitosos de reforma del Estado, si nos retrotraemos, por ejemplo, en los años 50, las reformas del plebiscito del 57, la ley 19 del 58, eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los años 50, cuando vino la misión de la ONU, la misión de Naciones Unidas, y se construye, digamos, ese diagnóstico sobre los problemas que tenía el Estado colombiano. Igual la Constitución del 91, por ejemplo, de alguna manera es hija de un montón de diagnósticos desde la misión de finanzas intergubernamentales y todo esto que se hace los 10 años antes. En la conversación que tuvimos con Jorge Hernán nos contaba que antes de la Constitución del 91, digamos, de los cambios del gobierno Barco, justamente un conjunto de personas empiezan a reunir, crean una revista, empiezan a conversar para construir, digamos, un diagnóstico de cuál era ese problema del Estado colombiano y empezar a soñar con ese futuro promisorio. Entonces, Jorge Hernán, hablarnos un poquito como de esa década de los 90, cuál era el problema que tenía el Estado colombiano y qué era lo que se quería lograr. Gracias, Santiago. Sí, me parece muy interesante ese aspecto que ustedes mencionan en la introducción del libro, de que los gobiernos siempre encuentran unos dolores, ¿sí? Algo insatisfactorio, y ofrecen algo como una tierra prometida, como un sitio hacia donde quieren ir, y por el camino tratan de hacer esas reformas. Esa es como una forma de abordar la conversación. Yo diría que en los años 90 había muchos problemas, muchas perturbaciones. Una de las principales pues era la violencia, digámoslo, que en cierta forma había, a finales de los 80s había terminado la vida de varios candidatos presidenciales a partir de atentados. Llegamos a un punto donde realmente había una desconfianza en el Estado colombiano muy grande, y es donde en ese contexto los jóvenes entran con el tema de la séptima papeleta y se hace un cambio constitucional. Ese cambio fue muy interesante porque al principio nadie sabía si la séptima papeleta, que era que los muchachos o todos los que votaron por la séptima papeleta decía si querían una reforma constitucional, y la mayoría metió la séptima papeleta. No se sabía si se iba a contar o no esa papeleta. Después la Corte acepta
contabilizar la papeleta y ya después en el gobierno Gaviria, cuando arranca Gaviria, porque este tema de la elección o de la séptima papeleta quizá fue anterior, pero ya cuando viene el gobierno Gaviria, pues dice vamos a hacer una reforma constitucional con un temario y sacó un decreto diciendo el temario es este. Entonces seguramente ahí estaba reforma a la justicia, fortalecimiento de, qué sé yo, las funciones de policía, yo no sé, los temas que fueran, tema social, las relaciones internacionales, qué sé yo, 30 temas o 20 temas. Y curiosamente cuando meten ese decreto a la Corte dice no, esta reforma constitucional es sin temario, es decir, la constituyente será soberana. Entonces ya después se hace la convocatoria de la constituyente, se eligen cerca de 70 miembros de la constituyente y empieza pues a trajinarse una reforma que ustedes califican en el libro como bastante ecléctica, no era como tan ideologizada, sino que era quizá por la pluralidad que reinaba en la asamblea, había matices, Partido Liberal, el M19, Partido Movimiento Salvación Nacional y muchos otros partidos. Entonces le dio como un matiz bastante ecléctico, pero sí generó un cambio profundo. ¿Qué cambios se generaron? Un poco contestándote. Yo diría que tratar de que los gobiernos tuvieran más competencias en reestructuración de la administración pública. Por algunos años, cuando yo estaba, qué sé yo, recién graduado de la universidad, como que las entidades no se reformaban tanto, como que se pensaba que se necesitaba era una ley, pues casi nunca llegaba la ley y las entidades seguían un poco paquidérmicas, pero en la Constitución del 91, en el 189, numeral 16, se metió como una facultad permanente del presidente la reforma de la estructura, no la creación de una entidad sí requiere una ley, pero la reforma no requería ley, era más como de facultades ordinarias. Entonces yo diría que cosas interesantes que sucedieron en esos años fue el inicio de una serie de reformas de las entidades que se vino a complementar con el artículo transitorio 20 de la Constitución, porque cuando los constituyentes estaban terminando ya de redactar la Constitución, dejaron un artículo transitorio, el 20, dándole facultades al gobierno para reestructurar, suprimir, fusionar, reorganizar la administración pública, tarea que realmente se hizo a finales del año 93 y tarea que dio a un cambio bastante grande de la administración pública, muchos cambios, muchas nuevas entidades, muchas instancias nuevas se crearon ahí, o se reorganizaron, o se fusionaron o se suprimieron entidades. Ese cambio pues fue profundo. La constituyente lo que dijo es que debía haber una comisión especial como de carácter constitucional que revisara los decretos, pero finalmente avalaron y apoyaron los decretos del presidente Gaviria. Entonces diría que hubo una serie de cambios interesantes. Si quieres, démosle paso a Paca y ahora volvemos a ver. Yo te haría, antes de darle la pregunta, como en un minutico, te quisiera preguntar, pero ¿cuál era el problema del Estado antes del 91? O sea, ¿qué no funcionaba bien? En un minutico. Yo creo que el Estado no era muy grande, empecemos por ahí. El Estado no era muy grande, el Estado necesitaba llegar a todo el territorio, fundamentalmente se declaraban ya derechos fundamentales en salud y educación, el Estado asumía más responsabilidades, es un Estado más garantista si se quiere. Entonces el diagnóstico era: el Estado es limitado, el Estado es paquidérmico porque no se reestructura, el Estado hay que ponerlo pues poco más a tono con las necesidades, los gobiernos tienen que tener facultades para reestructurar y reorganizar, porque los gobiernos son los que reciben toda la crítica, toda, qué sé yo, las observaciones críticas de los ciudadanos, pero si no tienen instrumentos para reorganizar, entonces darle otra vez funciones, instrumentos al gobierno y remozar o cambiar aspectos fundamentales como el empleo público, como por ejemplo la organización de ciertos sectores,
profundizar la descentralización, etcétera. Es decir, eran muchísimos temas. Y quizás construidas en un ambiente muy plural, con muchas participaciones. Hubo unas comisiones preparatorias que ambientaron muchas reformas, después arrancó la constituyente y ya salió el texto que conocemos, pero realmente es un proceso, digamos, que el país entero estaba en modo constitucional, si se quiere. Paca, entonces, ¿cómo reciben los gobiernos Uribe? Arranquemos por Uribe y vas avanzando a Santos, justamente todo ese, digamos, proceso previo de reforma, y más o menos qué diagnóstico se hace en ese momento para decir cuál era como ese pasado problemático. Ya para ese momento llevábamos 10 o 15 años de reforma, y un poco cuál era ese imaginario hacia dónde se debía ir. Yo quiero empezar por un símil. La Constitución del 91 nace del movimiento La Séptima Papeleta, que se gesta en la Marcha del Silencio, después del asesinato de Luis Carlos Galán. El año 89 fue espantoso. Jorge Hernán ya habló pues, de magnicidios, y teníamos una situación en donde el Estado no estaba siendo capaz de responder a esa amenaza. En proporciones distintas y con situaciones distintas, el final del gobierno de Pastrana fue nefasto para la seguridad. Después del fracaso del Caguán y de cuando se acaba la zona de distensión, tenemos una situación horrible en número de homicidios, en bombas. Obviamente en las ciudades no lo sentíamos en las ciudades como se sentía en el campo, pero evidentemente nosotros teníamos una amenaza que le impedía al Estado funcionar, y que pues donde evidentemente no había imperio de la ley en muchísimas zonas del país, y por eso creo que hay que hacer ese parangón. El presidente Uribe era una persona que tenía una idea clara de qué era la gestión pública y qué era la nueva gestión pública. A él le interesaba darle participación al sector privado. Insistía en ese artículo de la Constitución del año 91 que dice que el Estado, con el concurso de los particulares, entrega bienes y servicios públicos. Él insistía en eso con muchísimo juicio, y además insistía en la necesidad de identificar cuándo los particulares son más eficientes que el Estado para que los particulares se encarguen de la prestación de esos servicios públicos. Sus gafas de mirada de gestión pública, de la nueva gestión pública, de la posgestión y la posmoderna gestión pública, están muy claras ahí en ese tema. Pero además estaba preocupado por la dispersión de la forma como ejecutábamos políticas públicas. Si ustedes miran grabaciones de la época, él siempre hablaba del problema de la escopeta con regadera, que estábamos disparando en una escopeta de regadera, y entonces por hacer todo de forma dispersa no éramos capaces de controlar. Eso lo interpretó la persona al prólogo como si yo estuviera diciendo que el presidente Uribe había sido centralista. Sí era centralista en el tema del control del gasto público, y yo creo que esa es una mirada que es usual en la mirada de todos los que contestamos las entrevistas. Hay una angustia por la calidad del gasto público, y hay una preocupación sobre la necesidad de generar capacidades al nivel nacional y al nivel territorial para tener mayor capacidad para garantizar eficiencia y eficacia en el gasto público. Entonces yo creo que ahí hay una preocupación frente a ser eficaz, a entregar bienes, obras y servicios rápidamente, y a que la administración pública le pueda dar resultados pronto a los ciudadanos. Yo creo que ahí hay una mirada muy marcada de rendición de cuentas también, que creo que es importante. Fíjense que es justo lo que decía Jorge Hernán. ¿Cómo arranca el PRAP? El Plan de Renovación de la Administración Pública arranca por materializar algo que el presidente había dicho en los 100 puntos del Manifiesto Democrático, que era en su campaña. El candidato Uribe dijo: a mí me parece que hay ministerios que tenemos que fusionar.
Y entonces para eso se requiere una ley de facultades. Y la primera cosa que, digamos, la primera acción del plan de renovación de la administración pública fue la ley de facultades. Fue la ley de facultades, hay algunas de esas fusiones ya no están, pero otras transformaciones sí siguen. Por ejemplo, la transformación del Ministerio de Comercio. Y fíjense que esa ha seguido con el tiempo, la siguió el presidente Santos, la siguió el presidente Duque, otras no, como la fusión de Interior y Justicia, la mezcla de salud y trabajo, las mezclas en el tema de vivienda y ambiente. Pero la promesa era, podemos hacer más con menos. Con generar capacidades en la administración central podemos lograr más y podemos ser más eficaces. Y posiblemente hay una mirada un poco fiscalista, pero no es solamente fiscalista, eso es lo que quiero subrayar. No es solamente fiscalista porque a partir de esas reformas nacen instituciones como Colombia Compra Eficiente, la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, la idea de tener una mirada de los datos públicos de una forma distinta. Yo creo que hay un inicio en donde evidentemente hay una mirada fiscalista, pero hay una mirada de cómo mejoramos la entrega de bienes y servicios públicos, que yo creo que es, por lo menos hasta Duque, es muy clara. Como ven, digamos, una parte muy importante del libro, en todas las entrevistas, justamente pregunta pues como por ese pasado problemático, por ese futuro promisorio, pero también hay una parte del libro donde nosotros quisimos hablar con nuestros entrevistados sobre lo logrado, porque las reformas no siempre se traducen, o las intenciones de reforma no siempre se traducen en logros, las promesas no todas, y todas esas esperanzas no todas se traducen en implementación exitosa. Digamos que tenemos una larga historia de promesas incumplidas en las reformas del Estado. La primera vez, por ejemplo, que se menciona la carrera administrativa fue con López Pumarejo en 1936, pero pasaron casi más de 30 años hasta la reforma del 68 para que por fin, digamos, empezara a regular. Al 73 tuvimos la primera ley de empleo público. Durante casi todo el Frente Nacional, por ejemplo, no funcionó justamente por el estado de sitio, entonces teníamos una carrera administrativa súper pequeña, y hubo también de este periodo de reformas del que estamos hablando del 91, pues un conjunto de promesas que también tomaron tiempo en materializarse, inclusive acciones de cambio de los gobiernos que enfrentaron problemas. O sea, solamente recordar, por ejemplo, todos los problemas que tuvo justamente la ley de empleo público desde el 91 hasta que finalmente se materializó en 2004 en el gobierno Uribe. Enfrentó, digamos, problemas de constitucionalidad, de reformas, desacuerdos en el Congreso, pero también tuvimos, por ejemplo, muchos ejemplos de presidentes que tenían acciones rápidas de cambio, como pudo haber sido el referendo del presidente Uribe en los primeros días de su mandato, que pues fue un referendo que fracasó, o el plebiscito del presidente Santos con la paz, que también, digamos, todos sabemos que ganó el no. Entonces los gobiernos, realmente el gobierno actual del presidente Petro no es el primer gobierno que enfrenta problemas en su agenda de reformas. Todos los gobiernos enfrentan problemas en la agenda de reformas. La gran pregunta es, de todas estas restricciones, retos, en fin, ¿qué es lo que va quedando? Para ir un poquito más allá como de la narrativa de cambio e irnos ya más a los hechos y a los logros. Entonces yo les quería preguntar a ustedes un poco desde su punto de vista, lo podemos hacer ya no tanto como por periodo, y arranco con Paca, ¿qué es lo que se ha logrado en estos, esta es la pregunta bien difícil, ¿qué es lo que se ha logrado en estos 30 años de reforma? Yo creo que el libro lo cubre y va dejando entrevistado tras entrevistado, digamos, va un poco, le vamos planteando esa pregunta de manera como acumulativa, pero quisiera escuchar a nuestros dos invitados de hoy, justamente nuestros dos entrevistados en el libro, desde la perspectiva de ellos, después de leer el libro, ¿qué les queda? ¿Qué es lo que ha cambiado en el Estado colombiano, Paca, después de todos estos 30 años de reforma? Yo creo que ha habido una mirada con algunas diferencias. Obviamente cada uno mira la realidad con sus gafas y obviamente hay diferencias políticas del presidente Gaviria al presidente Duque. Sin embargo, creo
que la lógica de buscar eficacia y eficiencia en la administración pública y lograr que hubiera un respeto a los procesos y procedimientos de la administración pública para arreglar la forma como el Estado entrega bienes, obras y servicios. A mí me parece que ahí hay una línea común. Y yo creo que eso es más importante de lo que suena, porque no estamos frente a unas reasignaciones de plata para que alguien haga cosas, sino estamos hablando de los derechos valen plata. Nosotros tenemos que financiar eso y tenemos que tener gente capaz para organizar la entrega de bienes, obras y servicios. Y tenemos que tener gente capaz para que haga la estructura de cómo se consigue la plata para financiar esos derechos que quedaron reflejados en la Constitución del año 91. Y yo creo que ahí hay una línea común. Yo creo que se posesionó Santos y dijo: yo ya no quiero los ministerios fusionados, voy entonces a dividir justicia e interior, voy a reorganizar ambiente, voy a reorganizar vivienda. Fíjense que desarrollo dejó de existir como ministerio, digamos, hizo un cambio echando para atrás algunas de las reformas que había hecho Uribe, pero en otras todo lo contrario. Lo que hizo fue: aquí en este documento de política hay unas recomendaciones, entonces lo voy a hacer. Voy a utilizar esas recomendaciones que hicieron para hacer Colombia compra eficiente, para hacer la Agencia de Defensa Judicial de la Nación. Voy a asegurarme que los jefes de control interno sean escogidos de la misma manera. Voy a mirar cómo Función Pública puede establecer una coordinación de áreas de tesorería, de presupuesto, de compra y contratación, de control disciplinario. Empezar a pensar que ahí tenía que haber un principal de la lógica de la gestión pública que tenía que dar línea, que es algo que había estado antes, que no se había alcanzado a hacer, pero que estaba delineado en el gobierno Uribe. Entonces yo creo que ahí hay una lógica que tiene una razón de ser. La forma de relacionarse con las otras ramas del poder público. Obviamente siempre en la política está el personaje que habla duro y que dice cosas, pero la idea de tener a alguien en un ministerio encargado de esa relación con respeto y entendiendo la necesidad del balance entre los poderes del poder público, yo creo que eso está, de alguna manera eso continúa. Yo creo que eso que estoy diciendo lo que hace es marcar institucionalidad y crear institucionalidad. Y yo creo que la institucionalidad colombiana es más fuerte de lo que a veces aceptamos. Obviamente siempre quisiéramos que fuera más fuerte, pero nos ha demostrado que es fuerte. Nos ha demostrado con un Consejo de Estado que dice: no, desde la Constitución del año 91 hay una lógica de la Comisión de Regulación de Energía y voy a respetarla, y funciona así. Y tenemos otras lógicas de: un momentico, las cosas se hacen, los procesos y procedimientos existen para garantizar derechos fundamentales. Y yo creo que lo que nos muestra esta historia es que nos queda muchísimo por avanzar, pero yo creo que sí tenemos una institucionalidad que es fuerte. Jorge Hernani, en tu criterio, ¿cuáles son los logros? Gracias, Santiago. No, yo creo que Paca lo dice muy bien. Yo creo que se han ido acumulando logros. No todo ha sido divergente, sino si uno mira, hay un proceso de acumulación. Porque yo diría, por ejemplo, los años 90 fueron buenos en términos de tener un Estado más aspiracional, derechos fundamentales, garantías, y la tutela misma que hacía valer los derechos del ciudadano. Necesitaba que el Estado respondiera. Pero después viene como ese ímpetu, digámoslo, reformista un poquito, de un Estado más eficiente, cierto eficientismo. Y ahí en la entrevista que le hacen Santiago y Pablo, Santiago Leiva y Pablo Sanabria, que son los dos autores del libro, como ustedes saben, los dos tienen doctorado en administración pública, están formados en esta materia.
y los dos han hecho varios libros, entonces se entienden bien. Pero digamos, si ustedes miran pues la entrevista a Claudia Jiménez, ella habla que en el gobierno Uribe se hicieron como 400 reestructuraciones. Uno dice, bueno, de pronto es una locura, pero lo que quiere decir es que el Estado se hizo con capacidad de renovarse y seguramente en algunos casos pudo haber mejorado, digamos que en entidades más pertinentes, mejores perfiles en las entidades, mejores cuadros técnicos si se quiere, funciones más claras. Seguramente con el correr de los años el Estado se ha ido haciendo un poquito más vigente. Yo diría que todo este conjunto de reformas, el tener una ley de empleo público del año 2004, la ley 909, que finalmente da un camino para el tema de empleo público, el tener un estatuto del funcionamiento de la administración pública como la 489, que si bien el doctor Manrique en el prólogo del libro dice que la va a ser cambiada y que está pendiente una propuesta que van a hacer hacia un Estado más descentralizado, funcionalmente hay que ver qué es lo que estaban planteando, todavía no se esboza muy claramente lo que se está planteando ahí, pero si uno mira, digamos, hay un proceso de acumulación y hay algo que dice Paca que es muy cierto. En ciertas áreas críticas donde el Estado no tenía competencia, por ejemplo contratación pública, cada entidad sacaba pliegos, sacaba su proceso, un día publicaban a las 11 de la noche, al otro día no estaba el proceso, nadie tenía claridad y era un Estado caprichoso, con laberintos. Pues finalmente estas reformas del 2000 finalmente dejaron un SECOP, un proceso de contratación que tiene que ser transparente, el proceso está, la convocatoria está, los pliegos están, las evaluaciones, en fin, y finalmente una plataforma que la Procuraduría puede entrar es a supervisar. Yo me acuerdo cuando recién se hablaba de cómo iba a funcionar el SECOP, eso parecía un sueño. Primero se hablaba de un portal de información de contratación pública, ya después se hablaba de un portal transaccional donde el proveedor tiene que entrar a meter su propuesta ahí en ese portal. Bueno, son grandes reformas, uno dice, oiga, no ha pasado en vano el tiempo, o sea, se ha ido acumulando experiencias. Obviamente que si uno mira tener una ley de empleo público ya con una cierta estabilidad, tener un estatuto de funcionamiento de la administración ya con más de 20 años operando, que se le tocó, y en el libro entrevistan a Edgar González, y Edgar González cuenta cómo trabajando con Liliana Caballero, con Diego Yunes, dos entrevistados en el libro, cómo se construyó el 489, pero de alguna manera Diego Yunes en alguna de las entrevistas dice, y recuerda algo que es cierto, que la 489 también fue trabajada en el gobierno Gaviria, sino que se le acabó el tiempo, y cuando el presidente estaba terminando el gobierno le dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Se le pasa al presidente electo, que ya se sabía que era Samper, o se radica? No, radique. Igual se radicó, igual se demoró el gobierno hasta el 98, 4 añitos para sacar la 489, pero es un estatuto que enmarca la gestión de la administración pública. Entonces yo diría que lo logrado es un avance, no estamos en base cero, un avance, una institucionalidad como dice Santiago, instituciones un poco más remozadas, no están viejas. Si yo cojo una entidad, voy al Ministerio de Minas y Energía, voy mañana, allá está en Geominas, listo, la Agencia Geológica Nacional, Servicio Geológico Nacional, listo, présteme el decreto de estructura interna, présteme el decreto de planta personal, présteme el manual de funciones, y yo les aseguro, y hagamos el ejercicio, que todos son con menos de 10, 12, 15 años de vigencia. Es decir, han sido como repensadas esas entidades. Eso no era lo normal. En los años 90 las entidades eran paquidérmicas. Aquí hubo un proceso de renovación, no lo vemos porque ¿qué se va a poner a mirar eso? No, pero sí es real. Hay un proceso de transformación gradual del Estado colombiano, se va tecnificando, es más sofisticado, sus cuadros son mejores, etc. Faltan miles de cosas, miles, centenares. Ahora, la defensa jurídica, Paca la menciona. Qué curioso que la defensa jurídica entra en el PRAP y no es el capítulo más exitoso del PRAP.
No fue el capítulo más exitoso del PRAP, la defensa jurídica, copiada del distrito. Ahí es donde viene la emulación entre el nivel nacional y nivel territorial. Esta defensa jurídica había sido introducida primero en el nivel de la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, llega el gobierno Uribe y lo mete como el PRAP y hace que el crédito del BID le meta un poquito de energía al tema de defensa jurídica. No se llega muy lejos y viene Santos después y crea la agencia de defensa jurídica. Agencia que empieza a entregar resultados muy grandes. Para poner solamente un ejemplo, en el caso de Electricaribe, donde Unión Fenosa demandó a la Nación por varios billones de pesos, no por 100.000 pesos, ni 100.000 millones de pesos, billones. Pleito que posiblemente se hubiera perdido gracias a la institucionalidad que tenía Colombia, por ejemplo, Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, que tiene unas capacidades, unas funcionalidades para hacer esa defensa jurídica. Bueno, el pleito no se perdió, más bien se ganó. Institucionalidad, organización del Estado colombiano. No se ve. Pero entonces uno diría, miren, no todo han sido bandazos, para concluir, no todo ha sido divergencia, no todo ha sido polarización, más bien en la administración pública hay un continuo. Hasta hoy, por hoy hay un continuo. Poco a poco, es lento. Es un bus duro de empujar, es lentico, pero ahí va. Ha habido grandes transformaciones, nos ponemos a conversar y ha habido grandes transformaciones. Sí, dentro de esas transformaciones, ahora Jorge Hernández decía que eran un poco eclécticas, dada la conformación de la constituyente del 91, de la Constitución del 91 y la Asamblea Constituyente, y justamente si uno se pone a ver, realmente en los últimos 30 años el tamaño del Estado colombiano se ha triplicado. Entonces, un poco cuando decimos que se adoptaron lógicas de nueva gestión pública, un poco neoliberales que favorecían el mercado, que exploraban otras lógicas distintas, digamos, a las burocracias, a veces podemos perder de vista que el Estado colombiano realmente no decreció, sino que por el contrario se triplicó en tamaño. Ahora, lo que sí ocurrió en este proceso de modernización es que yo creo que se focalizó mucho más en un conjunto menor de actividades. De los años 30 a los años 90 se crearon alrededor de 84 entidades de diverso tipo y la variedad era increíble. Por ejemplo, cuando uno va por aquí por la 26 ve a Becol, que es la empresa que se creó por allá en los años 60 para el tema de modernizar el campo y las vacunas agrícolas. Pero también, por ejemplo, el Insfopal, que se dedicaba también en los años 60 a construir acueductos o caminos vecinales. Entonces, digamos que el cielo era el límite en lo que el Estado creía que podía hacer. Era un Estado muy pequeño en tamaño, pero que se creía capaz de hacer muchas cosas con entidades realmente que no tenían alcance, digamos, ni capacidad de universalizar sus políticas. En los años 90, de alguna manera dijimos, bueno, esto realmente empieza un proceso de liquidación que es continuo y que lleva más o menos 3, 4 gobiernos. O sea, lo arranca el gobierno Gaviria con el artículo 20, el artículo transitorio 20 de la Constitución, pero continúa incluso durante el gobierno Samper. O sea, el gobierno Samper, que a veces decimos, no, Samper no fue neoliberal, también durante el gobierno Samper se liquidaron un número importante de entidades. Continúa con el gobierno Pastrana y, digamos, ese proceso de reforma concluye un poco en el gobierno Uribe, donde se vuelve a coger impulso importante con el PRAP. Entonces, por otro lado, realmente no solamente ese gran presupuesto se focaliza ya hoy en día, digamos, muchísimo más, tiene mayor, yo diría que impacto sobre menos temas, pero también hay unos avances muy importantes, por ejemplo, en términos de carrera administrativa. Ayer estaba visitando la Comisión Nacional del Servicio Civil y este año más o menos va a haber convocatorias por 25.000 puestos de carrera administrativa. Solo en Antioquia, por ejemplo, como se dan cuenta por mi acento, soy antioqueño, trabajo en la Universidad de AFIT. Solo en Antioquia este año viene la convocatoria Antioquia 3 y en el departamento de Antioquia van a ser 4.600 cargos para el departamento de Antioquia. Esto es una locura porque realmente es un proceso de transformación nunca visto. No lo vimos ni en la época de la República Liberal, ni en la época del Frente Nacional, ni siquiera, digamos, en los primeros 15 años después de la Constitución del 91, sino que arranca. Entonces yo creo que a veces también el libro es hecho también por un par de románticos de la administración pública que creen en esto y que también queremos dar un mensaje de aquí las cosas
no todo es malo, digamos que hay cosas que van cambiando, por supuesto hay unos retos. Yo creo que yo quería hablar una pregunta corta que es algo que me preocupa y podíamos cerrar con el tema de qué falta, pero antes la pregunta corta. Una característica de las personas que están acá, de los entrevistados, Jorge Hernán lo dijo ahora, digamos, dije bueno, qué bueno que nos entrevistaron ya, pero realmente yo creo que es una generación que marca desde los 90 más o menos hasta ahora, digamos finales de los 2010. Sobre todo es una generación, llama la atención, no tanto de economistas, sino de abogados, ingenieros, administradores. Digamos que aquí también hay un cambio profesional. Pocos economistas, sobre todo de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Bogotá, y algunos de ellos, bastantes de ellos con maestría en administración pública, que es algo que nos llamó la atención. Nosotros en el libro incluso construimos, digamos, una tablita donde pusimos las profesiones, porque nos llamaba bastante esto la atención, sobre todo porque, digamos, lo que uno ve es que durante todos estos 30 años de reforma hubo como una continuidad y un diálogo permanente. Personas, digamos que, por ejemplo, como Liliana Caballero, Edgar González, muchos, ustedes mismos que participaron en múltiples gobiernos y que de alguna manera le dieron durante estos 30 años como una continuidad. A donde yo quería llegar un poquito es pues que finalmente esto fue una comunidad técnica bastante pequeña. El tema de la administración pública en Colombia no es el más popular, por eso les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Gracias por el apoyo. Son mucho más atractivos otros temas, sobre todo temas de macrofinanzas, digamos de inflación, ahí sí digamos se llenan, pero cuando vamos a hablar de burocracias a menos personas les interesa. Entonces, justamente eso implica que es un reto formar esa nueva generación de reformadores. ¿Quiénes son esas personas que van a reformar el Estado en el futuro? ¿Dónde están esas personas? Entonces yo quisiera un poquito, aquí hay muchas personas jóvenes, muchos de ellos me imagino que son estudiantes de la escuela de gobierno, algunas otras personas que nos estarán viendo en línea de AFID o de muchas otras universidades. Entonces quisiera que les habláramos un poquito también a esos reformadores del futuro, sobre su formación, sobre sus retos, sobre cómo volver a formar pues una comunidad que se preocupe por estos temas y que lo saque adelante. Entonces hablemosles a los reformadores del futuro. A mí me toca hacerlo todos los lunes y los miércoles, ¿no? En clase, dos veces al día, lunes y miércoles. Y en proyectos otro tanto. Yo diría que a mí lo que me parece preocupante es la falta de contexto histórico, que siento digamos, lo siento muy fuerte en las generaciones que están en este momento en la universidad, es decir, las personas que tienen entre, no sé, 18 y 21 años. Voy a poner un ejemplo. No, es que oyen por ahí, no, es que está pasando lo mismo que en el año, que con la Constitución del año 91 y la séptima papeleta. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una constituyente? Oiga, es que votamos 3 veces, fuimos 3 veces a las urnas. No es que ahí a un señor se le ocurrió, no, fuimos 3 veces a las urnas. Una para meter la séptima papeleta, pero 2 veces más estuvimos en las urnas. Una para convocar y después para elegir. 3 veces fuimos a las urnas. Y esos no son technicalities. Digamos, esos son temas importantes de la historia. Es que la lógica democrática requiere que nosotros sepamos qué es lo que nos pasa en la democracia y cómo protegemos los valores democráticos todo el tiempo. Entonces, si hay algo que creo que nos falta, es volver a fortalecer la formación en historia. Obviamente tiene que ser distinta, porque nadie va a aprender historia como nos enseñaron a nosotros. Hoy en día tiene que ser distinto el sistema, pero a mí sí me preocupa la falta como de entendimiento de los procesos. La frase que siempre le digo a los estudiantes es: 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Hay cosas que requieren tiempo,
que requieren madurez, que requieren construcción entre muchos. Eso lo muestra este libro entre muchas otras cosas. Y eso a mí me preocupa. Digamos que incluso parte de algunas de las narrativas oficiales hoy en día tienen que ver con, entonces algo aparece. No, las cosas no aparecen de pronto. Aquí hay unos procesos que construyen transformaciones, y hay procesos, y los procesos no son de un día para otro. Hay unas, digamos, hay unas lógicas y hay unas evoluciones, y eso me preocupa, y creo que tenemos que hacer reforzar la formación en qué es lo que ocurre y por ejemplo, subrayar por qué alguien tomó una decisión en un momento dado, decisión que pudo funcionar o que pudo no funcionar en la administración pública. Pudo funcionar muy bien una decisión en un cambio en el cobro de impuestos. Barco, volvamos a Barco. La lógica de dejemos de tener esta cantidad de recaudadores de impuestos por todo el país y empecemos a pagar los impuestos en los bancos. Eso salió muy bien y lo seguimos haciendo, pero había podido salir muy mal. Pero salió muy bien y hay que documentarlo y hay que aplaudirlo y hay que decir, fíjese, alguien tuvo que tomar el riesgo tan grande de hacer un cambio de este estilo. Pensemos en cosas como el SECOP. ¿Por qué no subimos todo a la red? Hagámosle. Perfecto, empecemos a movernos. Salimos en vivo y hubiera podido ser un drama espantoso. Nos hubiera podido haber salido re mal y hubiera tocado empezar a hacer otra cantidad de gestiones. Afortunadamente salió bien, pero la mirada de cómo inicio las tareas pensando en algo que no me vaya a generar tantos riesgos. Los convenios marco, cómo hacemos algo en chiquito, en controlado, en Bogotá, que si sale mal no paralice a todo el mundo. Digamos, yo creo que eso tiene una razón de ser, y decir, ¿por qué no hacen una cantidad de cosas? Porque las cosas necesitan un proceso y necesitan un entendimiento. Y esta es, digamos, la inmediatez de la historia que estamos viviendo, hace que la gente no sea paciente frente a los procesos. Y que quiera que las 9 mujeres hagan el bebé en un mes, y eso no es posible. Entonces yo creo que hay que hacer una tarea a partir de la paciencia y de mostrar la importancia de los procesos y la importancia de revisar qué está pasando y corregir en el camino. Yo pensaría que eso es lo clave. Antes de darte la palabra, Jorge Hernán, un comentario breve. Me hiciste pensar, Paca, que por ejemplo en Estados Unidos, cuando estudian administración pública, utiliza mucho la figura de los casos de estudio, donde justamente hay ya pues 100 años de academia en administración pública, han recolectado y escrito toda clase de casos que van desde el éxito al fracaso. De hecho, uno de los libros más importantes en políticas públicas es el libro de Pressman y Bildavsky, que se llama Implementación. Es un libro de un fracaso de una política. Pero en Colombia, digamos, no tenemos infortunadamente esa recolección de los éxitos y los fracasos. Entonces, justamente yo creo que otra cosa útil de este libro es que, si bien no es un libro de casos, a través de las entrevistas sí se logra como documentar lo que han sido esas experiencias, unas exitosas y otras no tanto. Jorge Hernán, recomendaciones para los reformadores del futuro. Gracias. Bueno, no, yo creo que tú dices algo muy cierto, y es que cuando se habla de inflación, crecimiento económico, desempleo, se llenan las salas, y cuando se habla de empleo público, estructuras organizacionales, es más difícil. Paca decía, cuando se habla de políticas públicas, de pronto ahí atrae un poco más. Si alguien va a hablar, oiga, ¿cómo logramos que los niños desarrollen comprensión lectora? Nos interesa que los niños lean y se entusiasmen con la lectura. De pronto eso atrae más, porque es un tema muy específico, la gente quiere entender bien qué puede hacer un gobierno para esos efectos. Pero pensando, digamos, de manera general, ¿cómo logramos que estos nuevos jóvenes se entusiasmen por el oficio de lo público? Yo creo que es muy importante que haya prácticas
en entidades de gobierno, que haya cursos en las universidades que aborden estos temas de la administración pública, que traigan conferencistas, que traigan funcionarios para que la gente conozca pues los retos que tiene. Muchas veces los jóvenes tienen una información muy precaria de la administración pública. Se les ha creado la idea de que es sitios de corrupción, sitios de desidia organizacional, y resulta que uno va y párese usted con el director de medicamentos en Invimaug y usted mira la agenda de un señor de estos, la complejidad de los temas que tiene que resolver, las incertidumbres que maneja, los escasos recursos que tiene, las expectativas que tiene de su función, y usted dice, no, qué locura de trabajo. Puede ser fascinante si esa persona tiene pasión y logra mejorar y logra prestar un mejor servicio y encontrar formas de mejorar, pues es fascinante porque se empieza a ver el impacto de ese funcionario y atrae mucho la capacidad de transformación que tiene una entidad pública. Entonces, pues necesitamos que más jóvenes vayan a lo público, bien sea por prácticas, bien sea porque, como dice Paca, vengan a las clases. Ella dice, lunes y miércoles, que usted, o miércoles y viernes, tiene usted sus sesiones allá con los jóvenes, les cuenta sus anécdotas, sus experiencias. Eso hay que hacerlo de manera generalizada en todas las universidades y empezar a que la gente conozca lo público. Yo, en mi carrera personal y profesional, he llevado a alguna gente a lo público, gente que no creía. Después resultaron funcionarios muy tesos, pero digámoslo fundamentalmente, porque yo les decía, oiga, es impresionante la agenda de un funcionario. Usted llega, cuando yo les decía eso hace muchos años, entonces les decía, usted llega todos los días por la mañana y encuentra un cerro de peticiones, de cartas, o sea, usted tiene que tomar decisiones rápido, poca información, bastante incertidumbre, tener cercanía con la gente, porque el ejecutivo público que se encierra, le va pésimo, tiene que hablar con la gente, poner la cara, como se dice. Pero si logra atinar en cómo resolver todos esos problemas, es fascinante, porque es un trabajo de mucha satisfacción, no tanto económica, pero sí profesional, impacto. Afecté la salud, afecté la educación de los niños, afecté la calidad de los maestros, no sé, lo que usted quiera. Afecté la seguridad vial en Colombia. Mire qué problema tan teso. Seguridad vial, se muere la gente por motos, por no sé qué, y que eso no lo para nadie. Todos los países del mundo van declinando. Colombia, ahí va, para arribita. Es decir, no tenemos instrumentos de seguridad vial. ¿Cómo logramos incluir esos instrumentos de seguridad vial? Si alguien encuentra, oiga, yo creo que podemos hacer esto y aquello, y lo hace, eso es fascinante. Es una transformación increíble, el impacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Santiago? Permitir que más jóvenes vivan esto de una u otra forma, en el salón de clase, con los casos, como tú dices, con las conferencias y los invitados, como dice Pac, con las prácticas. Aquí había una cosa que llamaba Opción Colombia, los muchachos iban a un municipio o iban a una entidad pública, y esos llegaban transformados, que llegaban convertidos al servicio público. Tenemos que revivir todos esos instrumentos. Estado Joven, creo que se llama una iniciativa que sacó el presidente Duque, que me parece buena. Llevó mucha gente joven a la administración pública, me parece buena. De pronto está ahí como opaco eso, ahí como ya no se ve mucho eso, pero sí fue una buena idea, etcétera. Entonces yo soy optimista también, fíjese, soy optimista en que más jóvenes entiendan lo público, pero no con el estereotipo del día de la cervecita. Mire esta entidad que es un fiasco, y siguen hablando, no, sin conocimiento, sin entender qué pasó allá. No, conociendo la administración pública, hablando con propiedad, conociendo con solvencia los temas, entendiendo el contexto en el que los funcionarios toman las decisiones, por supuesto criticando cuando se da una situación que necesita absolutamente ser criticada, pero entendiendo la administración pública. Eso es lo que necesitamos, jóvenes que se inquieten, que se conecten. Bueno, ya vamos llegando al final. Yo creo que nos falta una última pregunta, pero quería hacer un comentario también para animarlos a leer el libro. Yo creo que también muchos nos preguntamos un poco, bueno, ¿y qué es lo que pasa con las reformas en este momento que es tan complejo, un escenario, digamos,
un poco tan polarizado, pero que también ha sido difíciles de pasar, que en el Congreso han tenido tantos obstáculos y que parecemos tener como una visión tan separada de lo que hay que reformar. Y de alguna manera yo creo que también esto implica que estamos en una ruptura donde muchas personas que habían hecho parte, digamos, de esos procesos de reforma y que tenían la experiencia de cómo se reforma el Estado, que conocían los aspectos técnicos y la minucia, que no tenían ningún problema en hablar desde el manual de funciones hasta el empleo público, hasta los indicadores y, digamos, los temas de contratación o defensa jurídica. Digamos que hoy en día tenemos un poco como un cambio, digamos, entra un nuevo grupo, pero no necesariamente tiene la experiencia, está en un proceso como de ganar la experiencia. También vemos, por ejemplo, que en todos esos procesos de reforma de los últimos 20 años hubo momentos donde los organismos internacionales fueron muy importantes. El BID, por ejemplo, fue importante en el gobierno Uribe, la OCDE en el gobierno Santos. Entonces también, digamos, es una fuente como de expertise internacional que en este momento tampoco existe. El gobierno, digamos, está muy solo, pero yo creo que también hay un asunto y es que se saltó muy rápido como de un diagnóstico corto a la solución. Yo creo que uno, antes de enamorarse de las soluciones, tiene que profundizar en los problemas, y muchas veces el legado más importante que dejan los gobiernos, sí dejan algunas soluciones que logran implementar, pero el legado más importante es el de posicionar un problema, porque vemos que la Constitución del 91 fue la respuesta a un problema que se posicionó 10 años antes. Y así sucesivamente, las otras olas de reforma, como les contaba ahora, en los años 50, el plebiscito del 57 y las reformas del 58 fueron la respuesta a un problema que también se demoró por lo menos 10 años en posicionar. Entonces, de alguna manera, Hernán tal vez decía ahorita la importancia de conversar. Yo creo que necesitamos entender más cuáles son justamente esos retos que enfrenta el país y qué es lo que hay que reformar y ahondar, digamos, en las conversaciones. En los años 90 hubo muchísimas conversaciones para llegar como a los diagnósticos que se dieron finalmente, y en sí mismo la constituyente fue una conversación entre miradas muy diversas. Pero quería cerrar preguntando, ¿qué falta? ¿Qué falta? Así, y esto ya tenemos minutos, segundos, aquí me están mirando ya con cara de que hay que acabar, ¿no? Pero entonces, más como en términos, ¿ustedes cuáles dirían que son, digamos, de toda esta gente, de todo lo que leyeron, dónde dirían que están los problemas más serios que permite identificar el libro? A ver, no, yo creo que tenemos que hacer una apología de la buena conversación sobre administración pública. Tenemos que, en estas grandes reformas, Paca decía, mire, la Constitución del 91 se hizo sobre múltiples acuerdos y fueron 13 votaciones, decía ella, una para la séptima papeleta, otra para aprobación de la constituyente y otra para ya la conformación de la constituyente, decía ella, con múltiples conversaciones, con múltiples acuerdos entre disímiles actores. Pero una buena muestra de eso fue que cuando se hizo la Constitución del 91 hubo una presidencia de 3, recuerden ustedes, Horacio Serpa, Antonio Navarro y Álvaro Gómez, 3 partidos políticos que ejemplifican o ponen de presente, mire, aquí no es una constituyente de un grupo, es una constituyente, digamos, de facciones o visiones distintas de país, pero vamos a hacer una copresidencia que de entrada era osado y audaz, que 3 personas distintas hicieran copresidencia, como una forma de llevar el valor de la conversación y del diálogo y tratar de sacar algo consensuado. Yo creo que esa vivencia fue buena, yo creo que tenemos que rescatar vivencias de esas como para aprender a ver cómo se hacen estas grandes reformas. Ahora, a futuro, pues yo pienso que tenemos que ser inconformes con los resultados del Estado colombiano. Todavía hay mucha pobreza en el ámbito territorial, nos hace falta seguir profundizando la reforma territorial. Se habla mucho de la necesidad de dotar a las entidades territoriales de mayores capacidades para abordar algunos de los problemas. Los tratamos como menores de edad en ciertas cosas, los departamentos están desorbitados en términos de su funcionalidad
con alguna excepción de unos departamentos ricos, la de Antioquia, que tiene la empresa de licores de Antioquia y acciones en Hidroituango, ¿sí? Bueno, Cundinamarca tendrá una empresa licorera, pero los otros departamentos, ¿qué? ¿Cuáles son su viabilidad, su capacidad? Bueno. Entonces tenemos muchos desafíos en el tema territorial, muchos desafíos en temas de pobreza, hay desafíos en términos de educación, hay mucha asimetría en educación y calidad educativa, o sea, la calidad educativa en Colombia no es buena. Ahí pasamos raspando en el equilibrio de los regional de Latinoamérica, que es pésimo. Estar en ese promedio es pésimo. Ahí estamos, felices. Entonces, no, hay muchos desafíos temáticos, Santiago, muchísimos desafíos temáticos en áreas claves. Por ejemplo, el tema de prisiones. Colombia no tiene un buen sistema de prisiones. Es disfuncional, no transforma vidas, más bien daña vidas y genera. Siempre se dice que a veces hay criminalidad que viene de la cárcel. Usted recibe un chat, no, ese lo mandaron desde la cárcel. ¿Cómo así? Ah, sí. Entonces tenemos un problema, digamos, de que no tenemos institucionalidad en temas tan centrales como nosotros necesitamos que los que están hoy en la cárcel puedan ser resocializados y que puedan regresar a la sociedad que se dé garantías de que eso se hace bien. Pero ven, tenemos miles de lagunas, miles de capítulos que no manejamos bien. Tenemos que seguir avanzando en políticas públicas más eficaces en sectores claves. Educación, por supuesto, uno de ellos. En salud, pues han visto lo que ha significado la discusión de la reforma, que tiene todavía muchas preguntas, la gente se hace muchas preguntas. Entonces tenemos que seguir adelante sobre la premisa, digo yo, de la buena conversación. Sobre la premisa de la buena conversación. La reforma de los años 90 es aprender a conversar con el que no piensa como uno, ¿sí? Si yo puedo sacar una conclusión, yo diría es eso. Y que más o menos la constitucioncita más o menos salió bien, ¿sí? En medio de todo. ¿Qué quiere decir? Ahí se puede construir. Entonces creo que hay mucho por trabajar, Santiago. El libro viene con una reflexión final en la parte que entrevistan a María Lorena Gutiérrez, que ella se hace 3 preguntas, que decía que era como la prueba de fuego que ella hacía a todas las entidades que pasaban por sus manos. ¿Qué es esa entidad? ¿Para qué queremos esa entidad? ¿Para qué la necesita el país? Esas 3 preguntas son buenas. ¿Para qué necesita el país tal entidad? Y siempre tenemos que estar en capacidad de contestar. Esta entidad hace tal transformación y los datos demuestran que sí la hace. No es que creo que la hace o sueño que esta entidad de pronto hace esa transformación y no la hace. No, demuéstreme que hace esa transformación y si no la está haciendo, ¿cómo logramos que haga la transformación o cambie la entidad? Tener un ímpetu reformista es importante también. Dos cosas chiquitas. Uno, democracia. O sea, democracia y participación. Nosotros no podemos resolver hacer reformas ignorando las reglas del juego de la democracia, entendiendo que necesitamos respeto, necesitamos participación, necesitamos oír al otro. Yo creo que ese es un básico y yo creo que la Constitución del año 91 y el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente dejó una lección impecable sobre el tema, como decía Jorge Hernán. Entonces yo creo que eso lo tenemos que recordar siempre. No importa quién sea el gobernante, quién sea el que propone la reforma, siempre tenemos que recordar eso. Hay una frase de Tony Blair, que creo que te la decía hace un ratico, que me gusta muchísimo, y es que dice que los políticos se dan cuenta que la política al final del día es un tema de política pública, de policy, ya cuando es muy tarde, cuando están acabando los gobiernos. Y dice, tenemos que hacer algo para que entiendan que la política yo solamente la voy a materializar a través de políticas públicas que necesitan gestión. Y yo creo que eso hay que recordarlo constantemente. Que lo otro se quedó escrito en el COMPES, que quedó muy bien y que es muy importante, pero necesitamos gestionarlo para entregarle los bienes, obras y servicios a los ciudadanos, para poner a funcionar la entidad, para transformarle la vida a la gente. Sí, definitivamente, Paca, las cosas no pasan solas, ¿no? Para que las leyes se hagan realidad y se cumplan necesitan de
todo un grupo de personas e instituciones y de burocracias y de agentes que las llevan a cabo. Entonces, bueno, yo creo que con esto invitarlos a todas y todos a leer el libro. Espero que lo disfruten. También quería señalar que el libro no está a la venta. Quiero contarles que no está a la venta porque es un libro que se hizo con recursos públicos, entonces Función Pública, que es parte del convenio, nos dice que realmente el libro no se puede vender, pero sí se puede bajar gratuitamente. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es que a partir yo creo que del lunes o martes estará ya a disposición para que lo busquen en Google. Estará tanto en el sitio web de Los Andes como en el de AFIT. En el caso de AFIT, en el de la editorial de AFIT, no sé, en Los Andes, también en Ediciones Uniantes. Y en la Escuela de Gobierno, exacto. No sé, Paca, si quieres, tú que eres de la casa, dar alguna... No, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Jorge Hernán y a Santiago, y mil gracias a todos los que estuvieron aquí.